huracán Otis provocó daños a una gran mayoría de los hoteles en Acapulco, y para hablar de la situación en que se encuentra el sector hotelero en Acapulco, en el Bello Puerto, me enlazo con Braulio Urzuaga. Él es presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Braulio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Ya se tiene, Braulio, un primer diagnóstico de cómo quedaron el sector hotelero en Acapulco? Sí, bueno, mira, déjame, te platico primero la dimensión económica que tiene el turismo en Acapulco y sobre todo también en Guerrero. Para mí fue una sorpresa ver que 2/3 partes del PIB estatal las genera Acapulco, y por supuesto que sí, hay construcción, hay comercio, pero gran parte se hace a través del turismo. Dentro de Acapulco hay 19,500 hoteles, hay más de 5,000 cuartos de hotel, hay más de 5,500 restaurantes y hay alrededor de 376 hoteles. Creo que uno de los puntos importantes que debemos de mostrar aquí es que gran parte de estos hoteles son hoteles locales, hoteles familiares con menos de 10 empleados. ¿Y por qué platico esto o por qué lo comento? Lo comento porque es bien importante la forma en cómo están asegurados para que en el futuro puedan ser reconstruidos, y que si no están bien asegurados, pues que esto no pueda quedar, digamos, en detrimento del destino. Me platicaba sobre, pues digamos, lo que ha pasado en las subindustrias. En las marinas tenemos que el 85% del club de yates está inhabilitado, el 100% de Marina Acapulco está inhabilitado, y hasta la semana pasada, no lo tenemos tan claro, pero hasta la semana pasada había más de 250 embarcaciones hundidas. Una de las cuestiones importantes aquí es que se están estimando daños económicos solamente en marinas de alrededor de $20 millones en las instalaciones náuticas, alrededor de $350 millones en embarcaciones que hoy por hoy ya no están inservibles, y se dejará de tener una derrama importante de alrededor de $500 millones. En otra subindustria que es bien importante para Acapulco, es bien importante, digamos, para el turismo del país, es la industria de reuniones. Ya lo vimos, ¿no? Le tocó a la convención minera estar ahí sesionando justamente cuando entró Otis, y lo que no sabíamos es que pesaba 2.3 del PIB estatal, o sea, más de 5,300 millones de pesos es lo que hoy por hoy tiene como derrama la industria de reuniones ahí en Acapulco. En el tema de tiempos compartidos, hay alrededor de 4,300 cuartos ocupados, son más de 31 desarrollos, y hay una afectación por 6,100 millones de pesos, y se dejará de vender porque ya no hay, digamos, inventario disponible derivado que pues los departamentos están en cuestiones destruidas, pues se dejará de vender alrededor de $90 millones. También hay afectaciones en la parte terrestre, en la conectividad terrestre con los autobuses, alrededor de 500 millones en terminales. Obviamente se han dejado de hacer 150 corridas diarias, y son alrededor de 4.5 millones diarios de afectación lo que tiene solamente la conectividad terrestre. Y en la conectividad aérea, pues bueno, hay varios vuelos que estuvieron cancelados, que están cancelados. Claro. Hoy por hoy lo que están haciendo las aerolíneas es tener este puente aéreo, digamos, para poder contribuir con el rescate de Acapulco. Braulio, pues el panorama que nos das es efectivamente uno, como sabemos, de devastación de la industria turística, que es el pilar económico de Acapulco y de Guerrero. Ahora, Braulio, venía la temporada alta, la temporada, digamos, más importante del año, que es diciembre, las fiestas decembrinas, el Año Nuevo. Imposible pensar en una recuperación tan en corto plazo. O sea, esa temporada está perdida, Braulio. Sí, es un hecho, Leo. Esta temporada se pierde, y se pierde derivado de que estamos a 3 semanas de empezar la temporada de invierno, que es cuando, digamos, nuestros mercados emisores más importantes como Estados Unidos y Canadá, pues buscan calor, ¿no? Y buscan mejor clima. Y esto empieza en la semana de Acción de Gracias de Estados Unidos. Entonces, al final de cuentas, pues estamos a 2 semanas de esto, 3 semanas, y estamos a 7 semanas de tener el pico más grande de ocupación, que es obviamente la última semana del año, la de fin de año.
El 98% del turismo en Acapulco, que alrededor de 8 millones de turistas son nacionales, ¿no? Y Acapulco venía con una recuperación bastante buena, por lo menos en pasajeros aéreos, que venía creciendo la parte internacional al 30% y en la parte internacional estaba creciendo al 4%. Sin embargo, todavía tenía un reto muy grande, que era el tener la ocupación promedio de México, que es 60%. Mira. Hoy por hoy, Acapulco dejó, digamos antes de Otis, una ocupación promedio de 46%. Entonces, pues sí, se pierde tristemente esta temporada, que es bien importante, que no solamente se da en hoteles, como lo hemos venido platicando, también se da. Acapulco tenía alrededor de 12,000 cuartos de plataformas digitales para alojamiento, lo que se conoce como Airbnb y demás. Pues esos 12,000 cuartos también están destruidos, no podrán tener, digamos, el volumen no habrá para poder tener negocio. Se pierde alrededor de $96 millones solamente por plataformas digitales. Braulio, ¿qué están haciendo los hoteleros y los restauranteros de Acapulco con sus empleados? Porque, bueno, pues ellos perdieron el negocio, perdieron el flujo de efectivo y, bueno, pues estamos hablando de quizás cientos de miles de personas que vivían de este sector. Pues sí, mira, una de las prácticas que se hizo y que hemos venido platicando en las últimas juntas que hemos tenido, digamos, en diferentes foros es tratar de volver a ciertas políticas que pusimos en el COVID, ¿no? Sí. Que era como los días solidarios, cobrar, digamos, menos semanas para poder salvar a más gente en las nóminas, ¿no? Eso ha sido muy importante, o fue muy importante durante el COVID. Y obviamente pudimos, digamos, salvar a mucha gente. El turismo en prepandemia tenía 4.1 millones de empleados, de personas empleadas, sí, en esta industria. Hoy por hoy tiene 4.7 millones. O sea, se ha recuperado bastante bien el tema de la nómina, ¿no? Pero al final de cuentas, sí, estamos haciendo ese tipo de cuestiones, como, insisto, días solidarios, para no poder perder esta fuerza laboral que es tan importante para los hoteles, para la industria y obviamente también para el Estado. Braulio, la verdad, te confieso que yo me sorprendí mucho ayer con el anuncio del presidente López Obrador de que se va a llevar a cabo el tianguis turístico en Acapulco, creo que en marzo, en abril del año que entra, que ya va a estar listo este destino turístico para recibir un evento tan importante como para ustedes, como es el tianguis turístico. A ver, te lo pregunto, ¿es esto factible, Braulio? Mira, es un reto grande, porque no solamente se requieren de buenos hoteles y de diferente categoría de hoteles, porque hay premontaje, hay gente que se queda antes del tianguis, hay gente que se queda durante el tianguis, y hay gente que se queda post el tianguis, ¿no? Y hay diferentes tarifas a las que pues una persona que va a llegar a montar se puede llegar a quedar y que puede tener un presupuesto versus a un comprador americano, un comprador extranjero. Que se quiere quedar en un hotel de gran turismo, desde luego, ¿no? Exacto, o sea, aquí el tema es que hay que tener varios cuartos de diferentes categorías con intención de poder servir a alrededor de 170, 150 mil personas que llegaban en los tianguis a Acapulco y que pues, obviamente pasaban el 80% de ocupación solamente en esa semana en el puerto. Se requiere también alrededor de 22,500 metros cuadrados de recinto, porque hay cuestiones que se hacen en negociaciones. En el tianguis lo que se hace es vender a futuro los cuartos de un año, ¿no? Entonces, hay diferentes negociaciones que se hacen en diferentes hoteles, que al final de cuentas, pues eso podrán seguirse dando, pero también es un evento en donde hay una feria, ¿no? Entonces, hay stands que los hoteles ponen con la intención de dar a notar sus productos, no solamente los hoteles, también hay estados que están ahí, que sesionan, ¿no? Entonces, se requiere de pues, más de 3,000 habitaciones, que ese es el compromiso que se va a tener por los hoteleros locales, de tener estas habitaciones listas para abril, porque se cambia un mes,
pero también se requiere un recinto grande, 22,500, porque al final de cuentas pues vienen muchas gentes pues de mercados emisores importantes, ¿no? Una de las cuestiones que a mí me preocupa para el tianguis es los servicios de salud, ¿no? Los servicios de salud van a tener que ser muy buenos porque obviamente los compradores extranjeros, si llegaran a tener aquí algún evento de salud, pues obviamente los tenemos que atender de manera oportuna. Claro. Déjame, si me permites, Braulio, hacer una breve pausa porque todavía tengo muchas preguntas de qué hacer para recuperar el sector turístico, que es el pilar económico de Acapulco, que regresamos en un momento más con Braulio, el expresidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico. Regresamos. Regresamos con Braulio Arzuaga, él es presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, que nos está dando un panorama pues muy realista y pues ojalá que también esperanzador para el tema turístico en Acapulco, que está devastado, igual que toda la ciudad, la principal actividad económica. Braulio, ¿qué dicen tus compañeros empresarios que han invertido toda su vida en Acapulco? ¿Cómo está el tema de los seguros para que van a recuperar parte del dinero? Pero también ellos van a tener que meterle una lana. Entonces, ¿cómo sientes el ambiente, digamos, empresarial en torno a la reconstrucción de Acapulco, Braulio? Mira, es un tema, obviamente, ya lo hemos platicado, y es un tema devastador que nadie pensaba que iba a llegar a este tema de destrucción. Lo que nosotros pensamos es que hay una oportunidad para no solamente repensar un Acapulco nuevo, sino que también repensar los centros integralmente planeados que México ha tenido durante mucho tiempo, porque ahora estos fenómenos son mucho más agresivos y que ponen en focos rojos, digamos, la forma de cómo se hace el turismo hacia el futuro. Tenemos que entender que esta es una de las industrias más importantes para México, ¿no? Sí. Somos casi el 9% del PIB de este país, 4.7 empleados directos, que es lo que te comentaba anteriormente. Tenemos una balanza comercial importante, un superávit de una balanza comercial de 20,000 millones solamente a estos meses. Entonces, es importantísimo esta industria, pero creo yo que sí nos va a hacer replantear el cómo se puede llegar a hacer estos centros integralmente planeados. ¿Qué ideas hay, Braulio? Porque eso me parece muy interesante. O sea, sí hay que reconstruir Acapulco, pero tomando en cuenta el cambio climático, tomando en cuenta la devastación que hubo por Otis, pues esto nos pone un reto de repensar qué tipo de centros turísticos queremos en el futuro, ¿no? Sí, a ver, uno de los temas bien importantes es que, por decirte, Acapulco es de los 60s y probablemente no había un tema de sustentabilidad tan grande, ¿no? Entonces hoy vamos a tener una oportunidad enorme, ¿no? No solamente, insisto, para Acapulco, sino para lo que venga en futuro, para poder pensar en sustentabilidad. Tenemos que pensar también en competitividad, o sea, es bien importante el tener esta competitividad, no solamente en hoteles, pero sino en toda la cadena de valor del turismo, y estos dos factores creo que son de los más importantes. El urbanismo antes era de una forma, el urbanismo hoy es de otra forma. Los master plan, estos famosos que hoy por hoy se han hecho, por decirte, crecer a cabo de una manera bastante sustentable, bastante competitiva, bastante sólida, pues son las cuestiones que debemos de aprender para poder llegar, digamos, a Acapulco a replantear esta situación y obviamente fortalecer. Es un destino importantísimo. Si bien es un destino muy nacional, el 80% del turismo es nacional, hay 8 millones de turistas que están, digamos, viajando a Acapulco en condiciones normales, y por supuesto que lo tenemos que rescatar. Hay mucho compromiso, como siempre ha habido mucho compromiso de toda la industria turística en invertir
en Acapulco e invertir en México. Nosotros creemos que el turismo es el mejor aliado para el combate a la pobreza, a la marginación. Le han llamado la industria sin chimeneas. Así es. El estándar de marginación en México es alrededor del 40%, y en estados netamente turísticos, ¿no?, como un Baja California Sur, como un Quintana Roo, este número es bastante menor. Entonces, pues tenemos que entender al turismo como un aliado muy importante para el futuro de México. Braulio, te tengo que preguntar sobre el tema de la seguridad, porque mucho se decía, por ejemplo, en términos de Playa del Carmen o de Tulum, no le vaya a pasar lo mismo que a Acapulco, no se vaya a apoderar el crimen organizado de este destino turístico. Y estoy hablando desde luego antes del huracán Otis. Lo que hemos visto es pues la presencia indudable del crimen organizado, no solamente después del huracán, sino antes. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué están demandando los empresarios al respecto, Braulio? Mira, nosotros lo que siempre hemos dicho es que este es un tema que está en deuda de muchos sexenios atrás. Es un tema que no puede olvidarse, ¿no?, de que tiene tiempo atrás y que es lacerante para nosotros, para todas las industrias, y que al final de cuentas hemos tratado de poner mucha presión para entender el tema de seguridad de una manera mucho más medular y no nada más desde la superficie. Cuando nosotros hablamos de seguridad, hablamos por supuesto de seguridad física, pero también de certeza jurídica para poder hacer los negocios. Entonces, al final de cuentas, sí hemos estado durante muchos años, muchos sexenios, platicando desde el Consejo Nacional Empresarial Turístico con los diferentes gobiernos sobre la importancia que tiene el tema de seguridad, porque al final de cuentas el turista no discrimina, ¿no? O sea, si pasa o hay un evento en el norte, pues también se afecta al sur, porque al final de cuentas ellos viajan a México. Sí. Una última pregunta, Braulio. Siendo realistas, ¿cuánto tiempo tú crees vamos a tener un nuevo Acapulco, ojalá con una nueva visión turística, ya modernizado, seguro? Vamos a suponer que esto es posible y de que le va a entrar el gobierno, las aseguradoras, los bancos, los empresarios, en fin, los sindicatos, desde luego. ¿Cuánto tiempo? Siendo realistas, Braulio, siendo realistas, ¿cuánto se va a tardar esto? Es complicada la respuesta. Mucho va a tener que ver con el tema de cómo está asegurada no solamente los hoteles, sino también los restaurantes y los departamentos ahí. Hemos visto números que van, y confieso que estos números no los tengo bien validados, pero hemos visto que va desde el 5% solamente asegurado, no me digas, hasta el 20% asegurado. Entonces, pero incluso si es el 20%, es bajísimo, Braulio. Sí, obviamente también es muy bajo, y sobre todo que desde Paulina, hace 26 años, no había habido un fenómeno así. Entonces, mucha gente se aseguraba, pero no para este tipo de fenómenos. Entonces, son números que habrá que preguntárselos a la Asociación Mexicana de Industria de Seguros, de instituciones de seguros, perdón, pero que al final de cuentas, en el caso de que sea esto, 20, 25, 30%, va a ser complicado, porque imagínate un departamento, no olvídate de un hotel, un departamento en el del 2, el 3 y el 4 están asegurados, pero los demás no están asegurados. Las zonas comunes seguramente no podrán ser remodeladas, y esto viene en detrimento del destino, porque si se queda durante mucho tiempo así, pues al final de cuentas el destino va a sufrirlo, derivado de la condición en la que se puede llegar a quedar. Bueno, entonces, ¿cuántos? O sea, no me puedes decir cuántos años. O sea, finalmente, ahorita es imposible prever eso. Los hoteles de cadena y demás llegarán antes, los restaurantes de cadena y demás también llegarán antes. Sí. Las cuestiones que son más locales sufrirán un poco más. Yo creo que va a fluir dinero, yo creo que debe de fluir dinero para poder reconstruirlo, y es difícil el decir una fecha, ¿no? o un periodo de tiempo, pero ojalá que sea el menos posible, porque Acapulco es muy, muy importante para el turismo de este país. Sin duda, todos llevamos en el corazón y todos tenemos siempre una gran historia sobre Acapulco. Gracias, Braulio, te agradezco, y vamos a buscar desde luego
a la gente de la MIS, de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguro, para que nos den una idea de cómo está ese asunto que va a ser toral, como tú dices, en el tema de la reconstrucción de este bello puerto. Muchas gracias, Braulio. Gracias a ti, Leo. Y muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches.